3, 2, 1, grabando. Vamos a darle caña a un tema que os trae por el camino a la amargura, el tema 14, el tema de la descentralización y de la centralización, las fuerzas centrípetas y fuerzas centrífugas. A ver, estos conceptos son conceptos de física, os los voy a explicar yo en medio segundito, pero tenemos que entender qué es el concepto de nación, qué es una nación y por qué hay tanta movida con las naciones. A ver, la nación es una creación y una creación humana puramente política, realmente se ha creado para controlar a la población. O sea, las naciones, lo que es el nacionalismo, los espíritus nacionales, son fomentados por los gobernantes, sean monarcas, democracia, lo que sea, siempre se han fomentado. ¿Para qué? Para que sea más fácil controlar a la población de un territorio, al sentirse parte de algo. A ver, cohesión social, estos términos os suenan, el término de cohesión social. Y para ellos se crearon unos nacionalismos basados en diferentes rasgos de las poblaciones, como idiomas, como folclore y demás. Y estos nacionalismos, bueno, muchas veces fueron constructos. Estamos hablando de que, por ejemplo, en España, ahí, claro, el nacionalismo español es mucho más reciente que el nacionalismo catalán, el gallego y ya no os digo el vasco. El idioma vasco es un idioma anterior al latín, o sea, es prerrománico, o sea, es anterior al latín. ¿Qué quiere decir esto? Que el español viene del latín, o sea que es mucho, mucho, mucho anterior a el español, muchísimo, muchísimo anterior, y su nacionalismo, las bases de su nacionalismo, de su cultura y su folclore también lo son. Pero también hay un nacionalismo español que fue fomentado por ejemplo, las monarquías. Las monarquías fomentaron esto. ¿Por qué? Porque era una forma de controlar el territorio. Cuando se buscaba la centralización, hace 2-3 siglos, ya se busca un nacionalismo general, por lo que se fomentó la escuela pública que vimos en temas anteriores. ¿Vale? ¿Para qué? Para que todo el mundo hablase un idioma común, para que todo el mundo se sintiese parte de un algo y así pudiesen controlar el territorio de una forma más fácil, hacer levas para servicio militar y que todo el mundo se entendiese en la mili, coño, porque si no nos iban a entender. De ahí nos entendemos, tenemos que entender que los nacionalismos son creaciones y que igual que hay un nacionalismo español, hay nacionalismos previos al nacionalismo español, que son nacionalismos autonómicos. Entonces siempre en todos los territorios hay fuerzas centrípetas y fuerzas centrífugas, ¿vale? Para que nos entendamos, centrípetas, ¿vale? La petan en el centro, ¿vale? Las centrípetas son, por ejemplo, el nacionalismo español, un nacionalismo central, un nacionalismo de Madrid, ¿vale? Para que nos hagamos, la petan en el centro. Y centrífugas se fugan, son de las fugas, ¿por dónde te fugas? Por las esquinas, por los laterales, ¿no? Pues las centrífugas son la fuga de huir, son los periféricos, los nacionalismos periféricos. Centrípetas la petan en el centro. Es una regla mnemotécnica para que no nos confundamos, ¿vale? Son términos de física, o sea que tampoco hay que estresarse demasiado. Y nosotros tenemos que entender que en todas las naciones va a haber fuerzas centrípetas y fuerzas centrífugas, porque igual que hay un nacionalismo español, pues hay nacionalismos periféricos como el catalán, el vasco, el gallego, el asturiano, el cántabro, el andaluz, bueno, y algunos son más fuertes que otros porque tienen más tradición, más raigambre, tienen más diferencias, ¿vale? Y ya os hablo de España, pero en todos los países, vamos, que de hecho, por ejemplo, en Alemania había el emperador, pero cada territorio tenía su propio príncipe que se organizaba, tenía sus propias leyes, cada territorio y demás. Hay casos que son súper anecdóticos, que claro, son exagerados, como estados federales puros y duros, como Estados Unidos, pero es que Estados Unidos no existía hace
400 años. Es una creación muy reciente para un Estado. Vosotros tenéis que entender que Estados Unidos, lo que se conoce hoy como Estados Unidos, pues es de inmigrantes europeos que fueron allí, se fueron colonizando territorios y masacrando y exterminando a la población autóctona, y se fueron autoorganizando, y así se fueron autoorganizando, creando pequeñas organizaciones, pequeñas sociedades, pueblos cada vez más grandes, y así acabaron creándose estados. Bueno, hay una constitución federal. ¿Eso qué significa? Que cada estado, por ejemplo, Florida, California, lo que nos suena a todos, Texas, Orlando, Washington, bueno, todos estos tienen sus propias leyes, sus propias cortes, sus propias organizaciones, pero después están todos federados en un estado central que rige un poco la política exterior, da como una unidad para que no haya muchas desigualdades y demás, pero de toda la vida, como es una creación tan reciente, pues se ha federado y tiene, o sea, y va muy bien porque es algo que es totalmente nuevo, que se ha creado, y no hay luchas de nacionalismos diferentes que no existían de base, que no tienen tradición. Por eso ahí lo tienen más fácil en Estados Unidos. Pero aunque nos sorprenda, por ejemplo, Gran Bretaña tiene mucha fuerza los nacionalismos periféricos. Gran Bretaña está formada por Inglaterra, Gales, Escocia. O sea, la de hostias que se han metido los escoceses y los galeses contra los ingleses, ya ni os cuento. Y no sé si os acordáis de Irlanda. Irlanda del Norte, vamos, Irlanda en general, el IRA, Sinn Féin, todas, joder, que vamos, que más hostias que se han pegado ahí, pocos sitios. Tenemos que entender que tienen muchas fuerzas centrífugas, y de hecho se organizan de manera bastante federal. Se organizan de una manera federal más parecida a la de Estados Unidos que a la española, pero con diferencia. Entonces tenemos que entender que hay países donde priman más estas fuerzas centrífugas y otras donde priman más las fuerzas centrípetas, homogeneización, se busca la homogeneización, mientras que en las centrífugas se fugan por los laterales, buscan más la diversidad, la heterogeneidad de cada uno de ellos. Tenemos que entender que siempre, aunque tengamos uno, yo qué sé, mirar, por el caso de Gran Bretaña, centrífuga 100%, o sea, Gran Bretaña está formado por diferentes naciones, Inglaterra, Gales, Escocia, vale, diferentes naciones, ¿vale? Y se organiza de manera federada, o sea, se organiza muy centrífugamente, ¿vale? Pues en 1988 pusieron una ley de educación de lo más centrípeta que te puedas encontrar. ¿Qué quiero decir con esto? Que de vez en cuando crees que lo tienes todo organizado con un modelo centrípeto, por ejemplo, pues te salen los nacionalismos por un lado y se te estalla, o te sale, siempre hay tensiones. O sea, esto es una cosa que siempre está en tensión, nunca está en paz absoluta. De hecho, en España, que tenemos una organización centrípeta, que se buscó una organización centrípeta de los reyes, desde los reyes católicos, eso no significa que, oye, antes de los reyes católicos, por ejemplo, los catalanes tenían sus propias cortes, los vascos también, Navarra también, Valencia también, se autoorganizaban, tenían sus propios gobiernos, y cada territorio tenía sus propias legislaciones, algunos que le tenían más prebendas, otros menos prebendas, pero, por ejemplo, los reyes iban a pedirle dinero y le pedían por favor a las cortes catalanas o a diversos cortes, oye, nos dan dinero para hacer esta guerra, y los otros decían, pues sí o no, o decían, sí, pero tú nos tienes que dar esto, esto y esto. Tenemos que entender que son cosas que son tradicionales, que a lo mejor se nos han olvidado, pero que son reales, de la historia de España, de lo que llamamos, todo lo que llamamos hoy en día el territorio español. Pues estas fuerzas centrífugas existen desde antes de que existiese la idea de España, porque la idea de España es bastante más reciente que la idea del País Vasco, Cataluña, Asturias, Navarra, Valencia y demás. Bueno,
Entonces tenemos que entender que aunque tengamos una fuerza centrípeta, de vez en cuando nos estallan fuerzas centrífugas. Por ejemplo, en España, en el siglo XIX, pues aquí hay diferentes huellas, diferentes legislaciones, diferentes momentos donde se estalló fuerzas centrífugas, por ejemplo, en 1823, 36, 54 y 1873. Bueno, lo que nos interesa a nosotros sobre todo es el siglo XX, ¿no? En el siglo XX, la Segunda República, ya la Primera República que está aquí también, pero la Segunda República era pura centrífuga. Se quería reorganizar la Segunda República quería reorganizar más el estilo estadounidense, más al estilo inglés que al estilo español. Quería hacer una organización centrífuga totalmente de un estado. ¿A qué me refiero con esto? O sea, con estados federales, o sea, diferentes, lo que más o menos lo que conocemos hoy como las comunidades autónomas. En esa época no existían. Bueno, pues tenían sus propios estados, sus propias leyes, sus propias cortes, su propio parlamento, su propio primer ministro, y después había un estado central que regía, igualaba y ordenaba un poco la política exterior, las ideas que ponía en común todo, como está en Estados Unidos, que no es algo que eso no se puede hacer, hombre, pues sí, pues llevan unos cuantos años haciéndolo en Estados Unidos. Pues eso es lo que buscaban la Segunda República. ¿Qué pasa? Que llegó Paquito el chocolatero, llegó Francisco Franco a fastidiarlo. Llegó a Francisco Franco y con una idea totalmente centrípeta de España, donde Madrid manda a todos, y nacionalismo el español. Todo lo demás está prohibido y perseguido. Estamos hablando que no se podía hablar el idioma catalán, el idioma gallego, no se podía hablar vasco, o sea, estaba muy perseguido, ¿vale?, por el franquismo. Yo puedo deciros casos concretos que yo sé. Por ejemplo, yo soy gallega y en mi pueblo, si te veía un guardia civil hablando en gallego y le daba ahí eso, pues te podía meter media botella de ricino. Y con suerte que solo te hiciese eso. ¿Vale? Que con suerte que solo te hiciese eso. O cosas así. O que tuvieses una bandera gallega o algo así y te podían matar sin ningún problema. Estamos hablando de que una represión brutal, sobre todo en el País Vasco y Cataluña, la represión fue exagerada. En otros sitios también, Asturias, no lo niego, pero por motivos de nacionalismos periféricos, el País Vasco y Cataluña lo pasaron fatal. ¿Qué pasa? Que en el 78, cuando murió Franco, que quería establecer la Constitución y establecer un Estado democrático, pues la patata caliente estaba hecha, porque los nacionalismos periféricos, o sea, Cataluña y el País Vasco, decían, por aquí nos vuelven a volver a hacer lo de antes, nosotros queremos lo nuestro. ¿Qué pasa? Que de hecho en la propia creación de la Constitución estaban gente de UCD, tardofranquismo, para que nos hagamos una idea, jóvenes franquistas, para que nos hagamos una idea, derecha, centro, derecha. O mucha derecha, como Alianza Popular, y que es el actual PP. Y después estaba el PSOE, había un miembro del Partido Comunista, pero también había miembros del nacionalismo vasco y el nacionalismo catalán. Había miembros de esos nacionalismos y querían que se les respetase y se les representase en la nueva Constitución. O sea, que no había opción, o sí, o no había Constitución, y ellos se negaban a formar parte de un nuevo gobierno y se volvía una guerra, así de fácil, ¿vale? Y ahí tenemos que ver cómo la patata caliente en la Constitución se tuvo que forjar, o sea, se tenía que buscar una forma para que los nacionalismos periféricos estuviesen contentos, pero no se quería hacer un sistema federal como en la Primera República. ¿Por qué? Porque la derecha todavía estaba muy fuerte, porque estaba la UCD, estaba Alianza Popular, estaba el Ejército, que pegó un golpe de Estado, poniendo como excusa que se estaba yendo de madre los nacionalismos. Bueno, que había mucho desmadre con los nacionalismos, se intentó dar un golpe de Estado el 23F,
o sea, conocéis todos, y se pusieron como excusa, entre otras cosas, los nacionalismos, pero había más también, no fue lo único, pero vamos, que no se podía hacer un Estado federal porque no se iba a permitir por parte de la derecha. Tenemos que entender que a lo mejor nos parece, no hombre, qué exagerada Ana, que no había tanto, que eso de los nacionalismos periféricos, nada, que esto se lo han inventado. No, o sea, estamos hablando, a ver, Cadalso, que no es que sea Cadalso ahí el más rojo de los rojos, o sea, una de las obras de la literatura española por excelencia, las cartas marruecas, que es de 1774, que no es que sea reciente. Pues aquí, mirad lo que decía, la vieja diversidad de los pueblos de España. Un andaluz nada se parece a un vizcaíno. Un catalán es totalmente distinto a un gallego. Y lo mismo sucede entre un valenciano y un montañés. Esta península dividida tantos siglos en diferentes reinos ha tenido siempre variedad de trajes, leyes, idiomas y monedas. Vamos, que no es que sea algo nuevo, lo que pasa que muchas veces se nos olvida nuestra propia historia. Así, bueno, lo que tenemos que entender es que con 78, la nueva Constitución, se tuvo que reorganizar un nuevo Estado. Había que crear un nuevo Estado de una manera donde se respetase, fuese una fuerza centrípeta, o sea, centro, que la pete Madrid, ¿vale? Centrípeta, que la pete Madrid, pero se respetase los nacionalismos periféricos, o sea, se respetase los diversos nacionalismos. Bueno, pues así tenemos que ver cómo se puso en una balanza y se intentó apaciguar ambas fuerzas para que fuesen bien. ¿Qué pasa? Que no todo el mundo quería ir al mismo ritmo. Los vascos, los catalanes y los gallegos querían ya, rápido, que estamos hasta el coño. ¿Vale? Y sin embargo, pues los andaluces, los extremeños, los castellano-leoneses decían, a mí no me interesa para nada un nacionalismo, o sea, no me interesa para nada una fuerza centrífuga, tengo todas las de perder, porque, oye, a mí que haya centrípeta y que se reparta todo y que, porque nosotros somos más bien pobres y dependemos mucho de fuera, no sé qué, pues no les interesaba nada, y ya no solo por eso, sino porque no les interesaba ya directamente. Pues claro, había diferentes ritmos, no todo quería el mismo ritmo, y eso se vio reflejado en la forma de llegar a las autonomías españolas, las comunidades autónomas y las diferentes legislaciones y las, bueno, cómo se organizó este nuevo Estado. Bueno, el concepto de nación es algo creado. Es algo que he creado y bastante recientito. O sea, el concepto de nación surgió a partir de la Ilustración, a partir de la Revolución Francesa. Vamos, que no es que sea algo ultramoderno. Vamos, que era bastante recientito. Antes lo que existía era el concepto de reino, donde había un rey, el monarca, que era propietario del territorio, era el dueño y señor del territorio. Todo se regía de una manera diferente. Aquí hablan del ejemplo de cómo se regía por el príncipe de Maquiavelo, la obra cumbre de cómo debe ser una monarquía. Eso no nos interesa en este tema. Nosotros vamos a empezar a ver el concepto de nación, que entonces el concepto propiamente dicho de nación surgió con la Revolución Francesa. Y en España, con esa Revolución Francesa también surgió. ¿Por qué? Porque aquí teníamos un rey, en la época napoleónica, un rey, un Borbón, francés por cierto, como todos los reyes que hemos tenido, que no son españoles, ni uno, de hecho la mayoría no saben ni hablar bien el castellano. Bueno, los reyes que teníamos en ese momento, había uno que era Fernando VII, que era un gilipollas, hablando en plata, para que vamos a, de los tontos, pues se llevaba la palma. Era un vividor. Y bueno, pues es el que Napoleón le llamó, en teoría, le ofreció un trato. ¿Vale? Le ofreció un trato. Te vas a un palacio que tienes aquí en Francia con tu familia, vives a cuerpo de rey, en teoría estás secuestrado, nos dejas a nosotros el reino y tú no, solo tienes que gastar y vivir bien en tu palacio, en Francia, donde te criaste, con tu idioma natal, porque era verdad, de lo que era, y todos felices. Y
Napoleón puso en España como rey a su hermano mayor, a José I, José Bonaparte. Bueno, ¿qué pasa? Que pues la gente, los españoles, pues dijeron, que no venga ahora a decir que nos cambian el rey porque ellos lo valen a José, que realmente era mucho mejor que el que había. Pero vamos, que no hacía mucha gracia que te viniesen y te invadiesen. Eso a nadie le hace gracia. Bueno, pues tenemos que entender que se autoorganizó y se organizó unas cortes y se creó una constitución, la Constitución de Cádiz, ¿vale? La constitución que se promulgó en Cádiz en 1812, donde había parlamentarios, en las Cortes, había parlamentarios que eran no solo de los territorios de la península, que formaban parte del Reino de España, sino también había de las colonias, porque, vergüenza, teníamos colonias, gente de América y gente de Asia también, o sea que realmente estaba bastante representada. Y se creó una constitución que se buscó que cuando volviese el rey, porque se hizo pues guerrilla y se buscó deponer a José I, pues cuando volviese el rey, que tenía que jurar la Constitución. Bueno, que en el trienio liberal se fue consiguiendo, del 20 al 23, pero bueno, hubo diferentes momentos en que se consiguió que se jurase, pero vamos, que Fernando VII era un capullo. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Y quiso deponer la Constitución de la Pepa, no juró la Constitución, vamos, la lío parda, ¿para qué vamos a engañarnos? Bueno, en esta Constitución tiene algo súper interesante para este tema, el nacionalismo español, que consideró que la soberanía reside esencialmente en la nación. Ya no hablaba de un monarca, hablaba de una nación, o sea, como una entidad real. Claramente, con la vuelta de los Borbones, la centralización siguió porque le venía de puta madre. Sí que hubo cierto liberalismo, moderado, nacionalismo, romanticismo surgió y eso fomentó el nacionalismo, y también había movimientos como los carlistas y los federalistas. Pero bueno, también, aparte de esta fuerza que empezó a surgir, fuerza centrípeta, y el concepto de nación se vio por primera vez en España propiamente dicha, fue nación centrífuga, la nación de España. También había fuerzas centrífugas, por supuesto. ¿Vale? Tenemos que entender que José Bonaparte además fue uno de los que la inició, porque José Bonaparte lo que hizo es reorganizar el Estado, porque estaba todo hecho un desastre, pero un desastre de verdad. Y económicamente le fue bastante bien cuando estaba José Bonaparte, y reorganizó en provincias el territorio, una especie de provincias, y la verdad es que tuvieron muy buena acogida las provincias, eso es verdad. Pero bueno, claramente la centralización estilo napoleónico triunfó en el siglo XIX y la división de provincias de 1833, que facilitaba muchísimo el control. Bueno, realmente era una mejora y no se quitó. Digo, pues no está tan, nos lo quedamos para nosotros, ¿vale? Pero bueno, igual que había unas de cal, unas centrípetas, había centrífugas, porque después, ¿vale? También tenemos tendencias descentralizadoras, centrífugas, de fuga, para cada uno por su lado, como en la Primera República Española. ¿Vale? La República, la primera y la segunda, son pura y dura descentralización, pura y dura centrífugas, fuga, ¿vale? De los nacionalismos en 1873, porque es que vaya joyitas de monarcas, vamos, que había. Se les echó por ladrones, ¿vale? No porque fuerza republicana, no, se les echó por ladrones a los reyes en la Primera República, la verdad. Bueno, y se creó un proyecto federal, estilo Estados Unidos, para que nos hagamos una idea. Y así se derrumbó se derrumbó todo esto por la restauración. Pero esa tendencia descentralizadora, siempre donde, ya sabéis este dicho que dicen, no sé, donde hay fuego queda la chispa. Bueno, no soy buena en los dichos, pero os hacéis una idea que siempre algo
algo deja, algo siempre va dejando por ahí. Y así podemos ver diferentes fuerzas de este estilo descentralizador. Así que siempre se daba algún guiñito a esta descentralización, como por ejemplo el proyecto Moret, que establecía 15 regiones con gobernadores, el proyecto Silvela y Sánchez Toca de 1891, el proyecto de Maura del 907 de mancomunidades y asociaciones provinciales, el proyecto de Canalejas, también muy famoso, de 1912, que establece las competencias a estas comunidades, estas mancomunidades. El proyecto Romanones hizo muchos cambios con las aspiraciones catalanas, Calvo Sotelo en el 25 también, a nivel provincial. Realmente sí que se hizo guiños a esta descentralización por parte de las monarquías en los momentos más liberales para que no estallase, y además porque en ciertos aspectos les facilitaba bastante la gobernabilidad de todo el territorio tan amplio. Nosotros llegamos aquí al momento de descentralización clave, la Segunda República. En la Segunda República, ya en 1930, ya todos los partidos republicanos se organizaron para decir, oye, ¿cómo vamos a echar a este vago que tenemos aquí como rey? ¿Cómo le mandamos a tomar por saco? ¿Y cómo nos quedamos con una espíritu nacional? ¿Vale? ¿Cómo nos reorganizamos con estas problemáticas? Porque muchos de los partidos republicanos eran nacionalistas periféricos también. Entonces, ¿cómo damos salida a esta problemática que existe? Y así se hicieron los pactos de San Sebastián, que se vieron rubricados en la República. El 14 de abril de 1931 se proclamó la Segunda República. Y por lo tanto se proclamó también el Estado catalán dentro de esta República Federal, porque era al estilo estadounidense, o sea, había estados y había una federación de estados, que era lo que se pensaba, cómo se pensaba reorganizar todo. Así podemos ver la Constitución de la Segunda República, que decía en el artículo 1: España es una república democrática de trabajadores de toda clase, que se organiza en régimen de libertad y de justicia. Los poderes de todos sus órganos emanan del pueblo. La república constituye un Estado integral compatible con las autonomías de los municipios y las regiones. La bandera de la República Española es roja, amarilla y morada. Esto es el artículo 1, que ya directamente en el artículo 1 te dice, vale, esto es de trabajadores del pueblo, pero que, oye, que hay diversidad de naciones, o sea, que realmente hay autonomías, que es una federación en el fondo, y se basó un poco en el estilo de Weimar, de la Constitución de Weimar del 19. No sé si os acordáis que os comenté que en Alemania pues hay mucha fuerza centrífuga, porque realmente siempre se había organizado por cada principado, pequeños territorios, cada uno tenía sus propias leyes, su propia organización. Entonces, esta patata caliente de los nacionalismos periféricos la tenía Alemania, y lo resolvió con una constitución antes de que tuviésemos que hacerlo nosotros. Entonces dijeron, ¡uipa! ¡Paga! Copiamos esto y nos queda de puta madre. Ahí tenemos que entender que hubo un reparto de competencias siguiendo la Constitución de Weimar, copiado y pegado como los alemanes. Materias reservadas al Estado en lo legislativo, crear leyes, en la ejecución directa, ejecución de las leyes, materias en las que la legislación corresponde al Estado, pero su ejecución es de las regiones. Por ejemplo, la educación y la sanidad aquí está organizado así, que cada comunidad autónoma, en nuestro caso, ¿vale?, antes eran regiones, pues tenían que ejecutarlas, llevarlas a cabo. La ley de educación es una ley de educación común para toda España, pero la ejecución la hacen las comunidades autónomas. Ahora, pues viene de ahí. Y, viene de la Constitución de Weimar, que no fuimos muy originales, que se lo copiamos como descaradamente.
y después hay materias atribuidas a las regiones de acuerdo a sus estatutos. Bueno, realmente no hay mucha diferencia a lo que tenemos ahora. Realmente esto es bastante similar, por no decir igual. Podemos ver muchas cosas que ya se ven en la Constitución actual, en esa Constitución de la Segunda República. ¿Vale? El artículo 48 señala que el servicio de la cultura es atribuido esencialmente al Estado, enlazado por el sistema de escuela unificada, pero en el artículo 49 afirma que la expedición de títulos académicos y profesionales corresponde exclusivamente al Estado. Esto pasa ahora, los títulos, la expedición de títulos es del Estado, aunque las comunidades autónomas organizan la educación. ¿Vale? En el artículo 50 se habla de las lenguas de las regiones y se las reconoce. También nos pasa ahora, ¿verdad? Y se les reconocían las competencias regionales, aunque era obligatorio el estudio del castellano como lengua vehicular, junto con las otras lenguas que se reconocían como cooficiales, como oficiales también, igual que ahora. Realmente vemos que es muy similar, y también hay estatutos, por ejemplo, como el Estatuto de Cataluña de 1932 y el Vasco de 1936. O sea que realmente ahí estaba la Generalitat Catalana y ya se veía reflejada en esta Segunda República Española. O sea que era un Estado federal, ¿vale? Y pues algo muy parecido pasó con la Constitución del 78. La Constitución del 78 tomó muchas cosas en este estilo de intentar, no tan moderna como la Constitución del 31, no tan parecida a la de Weimar como la del 31, pensar que ahí no hay monarquía, mucho más moderna. Bueno, la de Weimar es del 19, pero quiero deciros que es mucho más antigua en muchos aspectos, pero bueno, que tomó también muchas cosas de la Constitución de la Segunda República. A ver, en el artículo primero de la Constitución pues habla de que el Estado nacional, que hay un Estado nacional, monarquía. El artículo 1 habla de la monarquía parlamentaria. En el artículo 2 habla de la indisolubilidad, uy, que vaya palabrita, de la unidad española, y garantiza los derechos de las naciones y las regiones que la integran. Y ya en el artículo 8 pues habla de estos nacionalismos periféricos. El artículo 8 es el más churro, más caquita de todos los artículos, porque está un poco ahí como por pinzas, para que nos hagamos una idea. Un poco contradictorio, un poco ambiguo, pero bueno, que es lo que hay, pues se autoorganizó. Habla de la integración del Estado español en comunidades autónomas, y respeto de los nacionalismos periféricos. Eso es de lo que habla. O sea que ahí se organizó todo a partir de esta Constitución. Se habla de cómo se organiza el Estado, bueno, que se organiza en municipios, provincias y comunidades autónomas. ¿Vale? Ya esto es en el artículo 137. Y añade, todas las entidades gozan de autonomía para la gestión de sus respectivos intereses. Y es una distribución vertical, o sea, que unos están por encima de otros y que se va autoorganizando. Que en muchas cosas, ya os digo, que sigue el modelo de la Segunda República, pero bueno, con sus cositas. Bueno, ahora vamos a ver cómo se hizo esta descentralización. ¿Vale? La descentralización, cómo se organizó en comunidades autónomas, cómo se crearon los estatutos de las diferentes comunidades autónomas y las vías de esta descentralización del poder que se estableció con la Constitución del 78, con nuestra Constitución, porque fue un poco diferente a lo normal. Hubo como dos grandes vías. Y esto todo se ve en el artículo 148 y en el artículo 149. ¿Vale? Bueno, 149, 3, 149, bueno, vamos a ver cómo se fue organizando. Porque claramente, bueno, primero se estableció que en 5 años se podían promulgar los estatutos y de ahí ya que estuviese todo rodado. Pero claro,
es que no todo el mundo tenía las mismas ansias de conseguir estos estatutos, de regir estas autonomías, de conseguir las competencias, ni tampoco todos los gobiernos tenían las mismas ganas de que se lograse estas competencias, de que se redistribuyesen las competencias básicas de educación, de sanidad. eh, entonces tenemos que ver cómo que hubo un tira y afloja entre, sobre todo lo más interesante es que no todos los lugares tenían la misma prisa. Había algunos que de hecho no les interesaba para nada organizar, crearlo todo, todos los estatutos, todas las cortes, todo. Entonces, como que iban a otro ritmo, pero claramente los vascos, los catalanes y también los gallegos, pues tenían más prisa, sí que querían eso, sobre todo los vascos y los catalanes, y sí que se estableció por eso dos grandes vías, una para los que tenían más prisa y que no querían esperar y que había que solucionar el problema porque ya era un problema que estaba enquistado y que bueno, estaba causando grandes daños como por ejemplo terrorismo. ¿Eh? Y después otros que iban más, que como que les da un poco más igual, que querían, oye, que si ellos tienen nosotros también, pero que no tenían esa prisa. Bueno, vamos a ver ahora cómo se estableció este traspaso de poderes, cómo se establece este reparto de poderes y esta descentralización, esta fuerza centrífuga que hay en la Constitución que tenemos hoy en día. Hoy en día para nosotros todo es muy natural lo de las comunidades autónomas porque la mayoría de nosotros ya hemos crecido con ellas y sabemos lo que son. Pero pensar que eso es algo nuevo, es algo que se creó en la Constitución, que no existía previamente. Sí que tomó mucho de la Primera República, porque las organizaciones, los territorios que se habían repartido, pues son territorios que existían en la Primera República y sí que tomaron muchas ideas de esa Primera República, o sea, teniendo en cuenta que la Primera República copió a la Constitución de Weimar del 19 de Alemania, pues nos haremos una idea que estamos copiando bastante el sistema alemán. Pero bueno, que se estableció en el 78 con la Constitución y sobre todo en los artículos 147.1 y 147.3, donde se establecía como las competencias que iban a tener las comunidades autónomas, entre ellos las que nos interesan, bueno, también la sanidad, pero la educación, que es la que más nos interesa aquí, como la competencia de la educación la tenían las comunidades autónomas, la legislación la establece el Estado central, pero la aplicación la tienen las comunidades autónomas, que hay la lengua o hay lenguas cooficiales, está la lengua española y después la lengua de cada territorio como cooficial en ciertos lugares donde sí que hay lenguas cooficiales, por ejemplo, el vasco en el País Vasco o el catalán en Cataluña o el gallego en Galicia. ¿Vale? O sea que se establecía eso. Y tenemos que entender que todo esto se legisló. Estaba en el artículo 8 de la Constitución, bueno, y en los artículos 147.1 y 147.3, donde se establecía que la ley la hace el Estado central y que la aplicación la llevan las comunidades autónomas y que además, bueno, que los títulos los hace el Estado central, los títulos del Estado central y que además el Estado central se guarda la prebenda de poder vigilar, de poder hacer inspecciones, o sea, de tener un sistema de inspección de la educación para asegurarse de que se cumple todo. Bueno, este traspaso de poderes, para que nos hagamos una idea, este traspaso de poderes se hace por medio de leyes orgánicas donde se aprueban los estatutos de autonomía de las comunidades autónomas y se aprueban, bueno, en las Cortes Generales de todo el Estado se aprueban pues la creación, establecer las Cortes autonómicas y es una ley orgánica pero sui generis. Ya hemos hablado de que era una ley orgánica. Una ley orgánica solo se aprueba por mayoría absoluta, pero esta es muy especial porque
es una ley orgánica, se aprueba por mayoría absoluta, pero aunque otro gobierno consiga la mayoría absoluta, no puede derogar esa ley orgánica. Es una ley orgánica que no es derogable, que para ser derogable, una vez que ya se han creado las cortes de cada comunidad autónoma y demás, ya no se pueden quitar. Ahí está el truco, porque si no, cuando hubiese llegado otro al poder, un gobierno diferente al poder, pues lo hubiese quitado. Pero no se pueden quitar, ahí está lo interesante. Y bueno, así se establecen las normas básicas en el artículo 27 de la Constitución, que os estuve comentando sobre la educación, y tenemos que entender que hubo dos vías. Bueno, que estos estatutos autonómicos se fueron aprobando en diferente orden según la prisa que iban teniendo, porque esa es la idea. Hubo dos grandes una vía rápida y una vía lenta. ¿Vale? Vía rápida, porque había algunos que ya lo querían, ya estaban hasta el coño y querían que se acelerase todo este proceso, que no estaban para esperar 20 años, no estaban para esperar 20 años más, que lo querían ya, que lo exigían ya. Por ahí estamos, Cataluña y País Vasco siempre los primeros, después había otros, Galicia, Andalucía, Asturias, sorprendió a muchos, Andalucía, que no se esperaban que tuviese ese espíritu nacional, que creían que habían exterminado, como exterminaron a Blas Infante. Sorprendió a muchos, sorprendió también el asturiano, el cántabro. Bueno, pues estos, sobre todo, ya veis, por años se ve que unos metieron mucha más prisa que otros. Bueno, pues algunos tenían más prisa y otros como que, bueno, los últimos Castilla y León y Madrid, porque eran los menos beneficiados, o sea, los que no les interesaba para nada estas autonomías, y como que se las tuvieron que dejar masticaditas. Se las tuvieron que dejar bien masticaditas. A ver, esto yo lo veo como los niños. Hay niños que comen bien y que se lo comen todo. Que les gusta comer como ahí grande y que se lo comen todo. Y a otros hay que tenerles el filetito cortadito, pequeñito, daditos, no sé qué, no sé cuánto, no sé qué. ¿Vale? Y para que vayan comiendo. Pues aquí lo mismo con las autonomías. Hay alguno que le pones el plato y desaparece, dices, coño, ¿dónde está? Y otro que hay que cortárselo todo y dejárselo bien para que se coman el brócoli, para que nos hagamos una idea. Bueno, pues eso es lo que pasó realmente. Ese es el porqué. Así primero se fueron aprobando los estatutos de autonomía, unos en una vía más rápida y otros más lento, que se tomaron como ya estatutos prefijados, que ya estaba todo, más se lo dieron masticadito, para que nos hagamos una idea. Y una vez que ya estaban los estatutos, pues llega la segunda etapa, que es el proceso autonómico, el traspaso a las comunidades autónomas y los pactos autonómicos. Ya se va a una siguiente etapa, se va moviendo un poquitito más cada paso. Bueno, aquí tenéis el esquemita que os puse arriba, ¿vale? El mismo esquemita que os puse arriba. Esto también debería estar separado como en otro colorcito, porque esto es esto de aquí arriba. O sea, como así como el esquemita, para que no lo tengáis que volveros tan locos, que tengáis una idea general de cómo se hace el proceso, y después aquí tenéis las diferentes etapas. No me sale porque no quiero ponerse el colorcico, pero vamos, aquí, ¡ay madre! Un segundo. Aquí están las etapas, para que estén más separaditas, vía rápida, vía lenta, que os tengáis una idea de qué es, pero después ahí están las etapas, las fechas y demás, para que se vaya haciendo. Una vez que se habían establecido los estatutos, unos antes y otros después, pues hay que empezar a traspasar los poderes, traspasar las instituciones, porque claro, los colegios, los ministerios de cada región, las organizaciones hay que traspasarlas, los funcionarios hay que traspasarlos, todas estas cosas, todos los recursos, todos los materiales, todo el personal, hay que traspasarlo, ¿vale? Y eso lleva bastante, ¿vale? Lleva mucho, mucho, mucho. Se establecieron pactos autonómicos que, aparte de traspasar todos los funcionarios, todas las instituciones, todos los materiales, todos los edificios, todo de todo, se tenían que establecer los pactos autonómicos.
pactos donde se regía todo esto. Oye, tú te quedas con esto, yo me quedo con yo hago, tú haces, tú quitas, tú pones todas estas cosas para que quedase todo escrito, ¿vale? Porque todo tiene que estar escrito. Bueno, y eso tenía que estar rubricado, ¿vale? Por el gobierno y publicado en el boletín oficial. Bueno, así a partir de 1983 se agilizó, bueno, se empezó a agilizar la ley del proceso autonómico ya en 1983 y se establecen comisiones mixtas, o sea, parte del gobierno central y parte del gobierno de cada autonomía, del País Vasco de una, para otra comisión de Cataluña y del gobierno central, y así se establecen, bueno, pues las leyes de estos sitios, de cada territorio, normas constitucionales y estatutarias, competencias, súper importante, que asumían cada comunidad autónoma. Tú haces esto y yo hago esto, para que quede todo por escrito. ¿Vale? Es como una separación, un contrato laboral, es un contrato laboral, te tienen que poner qué tienes que hacer tú, todo que quede bien atado, porque si no se puede liar parda. Competencias reservadas al Estado, las funciones concurrentes y las formas de cooperación, súper importante también. Tenemos que entender que no todo el mundo quería que pasase eso, no todo el mundo estaba de acuerdo con que existiesen las comunidades autónomas, ni que se llevasen las competencias, ni que en Cataluña se pudiese hablar el catalán, y de ahí pasó el golpe del 23F del 81. ¿Vale? El 23F que uno de los problemas decía es que está muy mal organizado, lo que pasa es que no te gusta, ¿vale? Y así se produjo el informe de Enterría, que no sé cómo se pronuncia bien, lo siento, y el pacto, un pacto en Enterría, donde tanto la UCD, que era quien estaba en el gobierno, como el PSOE, que es el que iba a ganar las nuevas elecciones, porque estaba claro, después del 23F, pues estaba claro, se establecieron unos aspectos técnicos y se llegó a un acuerdo de mínimos entre los dos grandes poderes. Y así, en el acuerdo de Enterría, que después se sancionó, se llevó a la práctica, se estableció que había que hacer pasos en 5 años, que no se podía ir demasiado rápido porque se podía liar parda, ¿vale? Que no se debía legislizar. Que se tenían que establecer cuáles eran las competencias. Ojo, y otra cosa muy importante, que se tenían que establecer que las autonomías tienen potestad legislativa, que pueden hacer sus propias legislaciones en ciertos aspectos, que no interfieran con las legislaciones estatales, pero que sí que tenían poder legislativo también, cosa que en un principio no estaba del todo claro. Y después que tuviesen asambleas parlamentarias, y que todas, no solo unas, todas, o sea, que eso es otro concepto importante, y que tenía que haber plazos para que se constituyan. Oye, que vale que no te interese, pero la tienes que hacer, campeón, que no te puedes, porque no te interese a Castilla y León o a Madrid hacerlo, tienes que hacerlo, o sea, no podemos estar esperando eternamente. Así se ratifica la Comisión de Enterría, se establecen las 17 comunidades autónomas que hoy todo el mundo conoce. Y salvo estas 3 excepciones, salvo Cataluña, País Vasco, Galicia, 3, 4, que me olvidaba Andalucía, pobre Blas Infante, Andalucía, con estas 4, las demás comunidades constituirán por una vía más lenta, porque no tenían tanta prisa. En el artículo 143 de la Constitución, durante 5 años solo tendrán competencias del 148, no las tendrán todas, y irán accediendo al resto poquitito a poco. ¿Vale? Y todas las comunidades tendrán asambleas legislativas y consejos de gobierno, lo que se había dicho, o sea, que tienen que tener un parlamento, les guste o no, y que también pueden legislar sin interferir con el gobierno central. Y así se llega a una tercera etapa, que ya se empiezan a acelerar los traspasos. Venga, que ya estamos en los 90, que ya ha llovido. Que llovió bastante los pactos autonómicos de 1992 y la aceleración de los traspasos. ¿Vale? En esta tercera etapa, que ya a finales de los 80, en diciembre del 79, en el debate de estados autonómicos que hubo en el Senado, el gobierno socialista hizo una declaración de que, venga,
rapidito, agilizando. Vamos lentos, pero que hay que hacerlo, que no podéis estar aquí hasta el día del juicio, ¿vale? Se estableció una vía lenta, donde vamos a vuestro ritmo, pero que hay que hacerlo, ¿vale? Con competencias comunes, y te guste o no. Tampoco es que le hiciese mucha gracia al Poder Central, o sea, al PSOE en este caso, y a los gobiernos del PP, ir cediendo el poder que tenía, también es verdad. Y ya os digo que muchas comunidades tampoco tenían mucha prisa. Eso sí, es muy interesante ver cómo el PSOE y el PP se pusieron de acuerdo y pactaron el proceso de ampliación de las competencias en el 92. Y se estableció una ley, que mirad por dónde las leyes siempre las ponen para que no se quejen mucho los nacionalismos, pues se estableció una ley en el último momento, antes de esta noche, Nochebuena y mañana Navidad, pues establecieron la ley 23 de diciembre para que fuese toda hostia de esta rápida y que no se pudiesen quejar mucho. Bueno, se estableció, se apuró, ¿vale? Se apuró los tiempos. Se estableció la ley del 23 de diciembre de 1992 que buscaba el consenso. Y vamos a ver qué es, esto es lo importante, vamos, lo tengo en amarillo porque esto es lo importante, porque a fin de cuentas, ¿en qué estamos? En educación, ¿no? Pues entonces, esto es lo importante. En materia de educación, se adecuará el calendario a los compromisos establecidos para implantar la reforma educativa, aprobada por las Cortes Generales, porque las reformas las hace el Estado General y las tienen que aplicar las comunidades autónomas, les guste o no, los plazos en ellas previstos, así como los específicos mecanismos de financiación contemplados para su realización. O sea, que vale, yo tengo que aplicar, la comunidad autónoma tiene que aplicar las leyes que nos ponen. Pero, ¿de dónde sacó la pasta? Aquí tenemos que ver cómo sacamos la pasta entre todos. Por otra parte, el artículo 19 y 20 de la ley delimitaban las competencias de desarrollo legislativo y ejecutivo de acuerdo con la experiencia ya adquirida de las comunidades de la primera y segunda etapa del proceso, las que fueron más rápidas, así como las condiciones que ejercían las competencias. Vamos, ¿cómo nos organizamos para, vale, yo aplico la ley, de dónde sacamos el dinero, tú qué pagas, yo qué pago? Esto es como un divorcio. A ver, vamos a ver cómo pagamos todo, cómo lo hacemos todo a los niños. Pues lo mismo. Y así, claro, no podemos, ¿cómo hacemos para traspasar cuando estamos haciendo un cambio legislativo? O sea, se pasó a crear la ESO, ¿no? Se creó la ESO, la enseñanza secundaria obligatoria, no, la ESO. Bueno, pues vale, los traspasos en educación, primero implantamos esto y después hacemos el traspaso, porque si lo hacemos toda la vez, la liamos parda, ya la vamos a liar con una, pues si hacemos traspaso y en el mismo momento hacemos la implantación de un nuevo sistema, vamos, ahí eso vamos a fliparlo, primero uno y después el otro, una cosa que es bastante lógica, la verdad, ahí es que no hay tutía. Y eso a partir de los cursos de 1996 y el 97. Se retrasó, por supuesto, y en algunos sitios más que en otros. Bueno, no se completó hasta el 2000 en La Rioja, Cantabria y Aragón, con eso os digo cómo va el asunto, si se retrasó o no se retrasó, y llegamos, por supuesto, a la cuarta etapa. Recordad que tenéis dos esquemitas donde dicen lo mismo de las diferentes etapas, que es esto que os estoy explicando, ¿vale? Que no hay que volverse loco. Se llegó a la última etapa de reformas y estaba en esa época en el gobierno Zapatero. Bueno, que quería reformar el Senado, ¿vale? Bueno, el Senado. Y también los estatutos autonómicos, que curiosamente el PP también quería. Antes había dicho que quería modificar el Senado, reformarlo y demás, pero cuando el PSOE lo quiso hacer, pues ya dijeron, no, el Senado no se toca. Curiosamente era una cosa que ellos llevaban también en lo que decía para las elecciones, en sus proyectos para las elecciones, reformar el Senado, pero cuando lo quisieron hacer otro, pues dijeron, no, eso no se puede hacer. Eso es curioso, pero bueno, es lo que hay. Y se establece una nueva etapa de estatutos autonómicos, la última de las etapas, y realmente esta etapa ya no afectó a la educación porque ya estaba todo pasado, ya se estaba pasando todo, ya estaba todo más o menos encauzado y encaminado.
Ya realmente no había mucho que decir. Entonces, de aquí nada más y nada menos. Para estudiar, bueno, tenéis que entender un poco qué es las fuerzas centrípetas, qué son las fuerzas centrífugas, qué son los nacionalismos. Tenéis que entender que en España ha habido un poco de todo. Ha habido un poco de sal y un poco de azúcar. Tenemos que entender cuáles son las fuerzas o sea, centralizadoras del Estado, centrípetas, la peta Madrid, y las centrífugas que se fugan por los extremos, Cataluña, País Vasco, Galicia, ¿vale? Andalucía también, por supuesto, y tenemos que entender un poco que ha habido siempre un poco de cal y otro poco de arena, esas ideas, ¿vale? De cuándo surgió el nacionalismo, el concepto de nación, el concepto de nacionalismo que sustituyó al de monarquía, con la Ilustración, cómo se fue instaurando, bueno, un poco una idea general, y después las diferentes fases, las 4 fases y las 2 vías, porque hubo unos que tenían más prisa y otros que tenían menos prisa, pero que a fin de cuentas se tuvo que pasar todas las fases para hacer el traspaso de poderes del Estado a las comunidades, y nos interesa específicamente la educación. Ya veis que lo tenéis aquí en esquemita, y después lo que tiene que ver con la educación y lo que tiene que ver, lo tenéis como en pizarritas y en amarillo, o sea que lo más importante ya lo tenéis puesto ahí súper destacado. Y eso es todo, amigos. El próximo día más y mucho, mucho, mucho mejor.